Generalidades de hemodiálisis, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Tienen que recordar que este paciente es un paciente que, lo vimos en las clases pasadas, es un paciente que tenía pocos nefrones funcionantes, habíamos estado cuidando esos nefrones, restringiendo la cantidad de sodio, restringiendo la cantidad de líquido, restringiendo la cantidad de aporte proteico, pero en definitiva este paciente que llegó acá está en una etapa renal, de enfermedad renal etapa 5, que ya, aunque no coma nada de proteína, aunque esté con ketonálogos, necesita dializarse. Y hay dos opciones de terapia y una, la que vamos a ver ahora, es la de hemodiálisis. ¿Qué es lo que vamos a ver como contenidos? Vamos a ver la definición de hemodiálisis, la prevalencia que tenemos en Chile, cuáles son las características clínicas de este paciente que ingresa a esta terapia de sustitución renal y cuáles son las causas principales de malnutrición. ¿Cuál es la definición de hemodiálisis? Es un procedimiento mediante el cual la composición de solutos de una solución A es modificada a una solución B a través de una membrana semipermeable, que en este caso, si ustedes se fijan en la imagen, sería el filtro de hemodiálisis que cumple esa función y posibilita un cambio más rápido en la composición de los solutos del plasma, así como la eliminación del exceso de agua corporal. Las moléculas de agua y los solutos de bajo peso molecular, como el potasio, la creatinina, vamos a ver que las dos soluciones pueden pasar a través de los poros de esta membrana y se entremezclan, pero los solutos de mayor peso, como las proteínas, no atraviesan esta membrana del filtro, por lo tanto permanecen sin modificación. Igual vamos a ver que igual se pierden proteínas en el proceso de hemodiálisis, pero no es la principal causa de desnutrición proteica en estos pacientes. Acá en esta imagen están los accesos vasculares, que son lo que permiten que el paciente se conecte a esta máquina de diálisis. Tenemos la fístula arteriovenosa, ya que es la unión de una arteria con una vena, y eso permite que el paciente sea puncionado 2 veces y por una de las punciones salga la sangre, pase por el filtro y vuelva en la siguiente punción con su sangre limpia al paciente. Estos pacientes, su terapia dura 4 horas, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Y se conectan 4 horas, como ya dijimos, y son 3 turnos. Turno de mañana, que habitualmente es de 7:30 a 12, turno de tarde es de 12 a 4, y el tercer turno es de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. En algunos lugares también existe cuarto turno, que son pacientes que trabajan habitualmente, pacientes más jóvenes que llegan a dializarse después del trabajo, tipo 8 de la tarde, y salen cerca de la 1 de la mañana. El catéter es un acceso vascular que habitualmente es el paciente que llega de urgencias diálisis, que es un paciente que habitualmente no iba a control. En algún momento pudo haber tenido control con nefrólogo que le había dicho que tenía alguna falla renal y que era probable que se tuviera que entrar en una terapia de sustitución renal, pero es un paciente que no se logró hacer su fístula, por lo tanto llega de urgencia. Puede ser por el potasio elevado, puede ser por este síndrome urémico en que el paciente, si no orina, tiene mucha retención de líquido, hace edema pulmonar, es un paciente que está más intoxicado porque no logra limpiar sus desechos, por lo tanto llega de urgencia en algún momento y amanece hospitalizado en la mañana con sus antenitas, que es su catéter venoso, y con eso permiten lograr conectarlo a la máquina de diálisis y que pueda limpiar su sangre. ¿Cuál es la prevalencia que tenemos en Chile al año 2014? Estos son los últimos datos que nos entrega la encuesta del doctor Poblete, que es un nefrólogo conocido de la quinta región, y que él, a través de su encuesta, recopila todos los datos de todos los centros de diálisis, de hemodiálisis del país. Al año 2014 tenemos 18.160 pacientes que se realizan esta terapia de sustitución renal. ¿Cuáles son las principales causas de muerte? Principalmente cardíacas, un 38,6%, por infecciones, un 17,1%, y cerebrovasculares, un 10,9%. Algo importante mencionar con esta cifra es que los adultos con enfermedad renal terminal que se tratan con hemodiálisis experimentan una mortalidad de entre un 15 a 20% cada año. Y como dato también, que cada paciente por la sesión de hemodiálisis, FONASA, los que son pacientes GES o AUGE, FONASA para el tratamiento, y son 560.000 pesos mensuales. ¿Ya? Entonces, gran parte del presupuesto GES, de hecho 2/3, está destinado para la paga de este tratamiento de hemodiálisis. Por eso vimos en la clase anterior que la prevención idealmente es la mejor opción. ¿Cómo va a llegar este paciente? Como llega cuando nosotros lo vemos en la unidad, es un paciente que habitualmente llega desnutrido, con las características de bajo apetito, es un paciente que ha estado con dietas muy restrictivas, es un paciente que por no dializarse empieza a dejar de comer porque sabe que no se quiere llenar de toxinas, por lo tanto quiere hacer el máximo posible la llegada a esta terapia de sustitución renal. Es un paciente que, si no está orinando, acumula mucho más líquido.
Este líquido lo mismo se acumula en la parte de los tobillos como edema y también en la parte pulmonar, y tiene todos los síntomas también de síndrome urémico, que vimos que había manifestaciones de náuseas, de vómito y de compromiso del estado general. Hay una alta prevalencia de desnutrición en estos pacientes. Aquí hay 3 estudios en que muestran que hay un grado de desnutrición, una prevalencia de desnutrición de entre un 80% de desnutrición en grado severo, ya principalmente desnutrición proteica, porque son pacientes que dejaron de consumir proteínas. Hay otro estudio que muestra un 29% de los pacientes con albúmina menos de 3,5, y también otro estudio en que los pacientes tienen desnutrición moderada o severa por la valoración global subjetiva casi un 20%. Entonces no es raro ver que mi paciente al ingreso de esta etapa de enfermedad renal que llegan a hemodiálisis llegan desnutridos. ¿Cuáles son las causas de esta malnutrición? Principalmente una ingesta alimentaria deficiente, ya sea por anorexia, y eso tiene que ver mucho con nosotras en el sentido de dietas muy restrictivas, poco atractivas, disminución en el gusto, acumulación de estas toxinas urémicas, uso de medicamentos que también disminuyen el apetito, enfermedades, infecciones, son pacientes que son muy lábiles a enfermar, pobreza, y pacientes muchas veces adultos mayores que tienen problemas con sus prótesis dentarias, que tienen fallas en su dentadura. Pacientes que bajan mucho de peso, por lo tanto tenían prótesis y después les quedan mal ajustadas. Como otras causas de malnutrición, disfunciones gastrointestinales, y ahí podemos tener náuseas, vómitos, gastritis, esofagitis, también fatiga postdiálisis, pacientes que se hospitalizan frecuentemente. En ellos tenemos un catabolismo aumentado y una pérdida de masa muscular. Principalmente se ve acentuada por una acidosis metabólica, ya que el riñón se encarga de eliminar estas cargas ácidas, en este caso no lo está haciendo, y es un paciente que tiene esta acidosis metabólica que favorece la pérdida de masa muscular. Es un paciente que llega muy demasiado. Su peso habitualmente se concentra en agua, grasa y muy poca masa muscular. ¿Cuáles son las causas de este catabolismo aumentado? Proteólisis estimulada por la membrana de diálisis, hay pérdidas de aminoácidos y otros nutrientes durante la sesión de diálisis, y enfermedades también interrecurrentes. Esta acidosis metabólica que yo les mencionaba se asocia a la oxidación aumentada de aminoácidos de cadena ramificada, una degradación proteica elevada y disminución de la síntesis de albúmina. Se ha visto que si se corrige la acidosis en este paciente y se aumenta el bicarbonato, mejora el peso del paciente, el perímetro braquial y el pie cutáneo tricipital. Como causas de malnutrición tenemos también alteraciones hormonales, disminución de la actividad de la insulina, aumento de las hormonas que son catabólicas como la PTH o el glucagón. Ya hay una alteración de las lipoproteínas en que vamos a ver en estos pacientes su perfil lipídico con hipertrigliceridemia característica. Dentro de estos trastornos endocrinos tenemos la insulina, en este caso la resistencia a la insulina, que se debe a un efecto postreceptor porque su depuración está reducida, porque la respuesta de estas células betapancreáticas, la hiperglicemia, está bloqueada, y estimula principalmente la síntesis de lipoproteínas de baja densidad por la disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. Y en ellos se ve por eso se ve en ellos, el aumento de los triglicéridos. Con respecto al glucagón, está aumentado por una alteración en su degradación, aumenta la gluconeogénesis, por lo tanto favorece la pérdida de masa muscular, ¿ya? Y de hecho sería responsable de la conversión acelerada de alanina a glucógeno en el hígado, y eso favorece el hipercatabolismo proteico, especialmente en los pacientes diabéticos. Tenemos además infecciones asociadas, en el caso de diabetes, síndrome nefrótico, que hay mayor pérdida proteica, neuropatía periférica, pacientes que tengan dificultades en su vista, ceguera, y también muchas veces pacientes jóvenes que tienen que ingresar a hemodiálisis con depresión. En la unidad, acá tengo la experiencia de que contamos con una psicóloga, entonces los pacientes apenas ingresan a la unidad de hemodiálisis, ellos tienen terapia psicológica, porque pero los pacientes jóvenes pueden estar deprimidos, tienen que ver con el apoyo familiar, y es un paciente que no quiere estar ahí.